mandamiento nuevo, la ley de la gracia. Bueno, esto es como un pequeño así esbozo, lo que es esa ley divino positiva o positiva divina. Pero hay también otro apartado que es la ley positiva humana. O sea, los seres humanos también pueden hacer leyes, lógico, porque tienen inteligencia y tienen voluntad. Esa ley, ¿cómo se define? La definición clásica dice que la ley es la ordenación de la razón dirigida al bien común y promovida o promulgada por la autoridad en la comunidad, la autoridad competente. O sea, en toda ley humana, para que sea verdadera, aparecen tres aspectos: que sea conforme con la recta razón, que esté dirigida al bien común y que sea publicada o promulgada por la autoridad competente. Por ejemplo, si dice el vecino de su casa, de en adelante una ley, todos tienen que traerme a mí un tributo. O sea, él puede decirlo en inglés si quiere, o en oro, en letras de oro, pero como no es una autoridad él, uno no obedece eso, porque él no es autoridad competente. O si un presidente de un país dice, ahora pues ley, que todos vengan y me den todas sus propiedades. Aunque sea la autoridad, esa ley es injusta, no está dirigida al bien común, es sin razón, no es ley. Aunque él la imponga por la fuerza, eso no es ley, uno puede oponerse a eso. O la ley que, por ejemplo, permite el aborto. Eso, más que una ley, es un acto de violencia, porque ataca a un ser humano inocente. Y así tantas leyes que a veces pueden inducir a corromper la sociedad. Bien, pero para no perdernos, vamos a decir que esta ley, o resumiendo, estas leyes humanas pueden ser como de dos tipos: leyes eclesiásticas y leyes civiles. Ya me he referido a las civiles, hay también leyes eclesiásticas, y es la Iglesia, fundada por Jesucristo, la Iglesia Católica, en virtud del poder que Él dio a San Pedro y a los apóstoles, es decir, al Papa y a los obispos. Ellos pueden emitir leyes que lógicamente siempre van en la línea de recta razón, en la línea del bien común y promulgadas por ellos que son la autoridad competente. ¿Cómo se conecta esto? El tema de la ley con la libertad que hemos hablado antes. Muy sencillo, y es que nosotros somos libres para seguir esas leyes o no. O sea, uno puede rebelarse contra la ley moral natural y matar o engañar, o contra una ley civil justa, por ejemplo, pagar un tipo de impuesto y no pagarlo. O sea, si uno quiere puede brincárselo, pero aténgase a las consecuencias. O no cumplir una ley eclesiástica, por ejemplo, no ayunar un día que hay ayuno, o no ir a misa un día que hay que vivirlo porque es el día que Cristo resucitó, el domingo, un día de fiesta. Vamos a decir que en un sentido absoluto, el ser humano no puede crear las leyes. No puede decidir qué es bueno y malo para sí. O sea, uno no puede decir, para mí es bueno tirarse de un quinto piso. No, en cuanto a criatura ya nos han puesto una ley natural, en este caso biológica. Uno puede decir, para mí es bueno matar a un inocente, ¿no? Nunca será bueno matar a un inocente, aunque yo lo diga, aunque sea el presidente del país más importante del mundo. Uno no puede crear leyes, en este caso que vayan contra la recta razón, contra la ley moral natural. Nunca será bueno tomar cianuro, fornicar, el adulterio. Todas esas leyes o esos actos van en contra de la ley moral natural. Bien, así llegamos a lo último de este programa. Ya hemos visto lo que es la libertad, dirigirse por sí mismo al bien. Ya hemos visto cómo conocer el bien en las leyes, ya sea moral natural o las leyes que han sido emitidas, la ley positiva. Ahora pasamos al tema de la conciencia. ¿La conciencia qué es? Se define como el juicio del intelecto práctico. Es un juicio que nos dice eso que va a hacer está bueno o está malo, está bien o está mal. Es como una voz interior que nos dice hazlo, no lo hagas. Es como lo más íntimo de nosotros. Esa conciencia que está en nuestra alma, que está ahí en nuestro corazón, pues vamos a decir que ella no crea la ley, sino que la aplica. Esa ley que ya hemos visto, uno que la conoce o después de estudiarla la ha conocido, la conciencia aplica esa ley en nosotros. Cuando uno hace algo bueno, la conciencia nos alaba. Cuando uno hace algo malo, la conciencia como que remuerde y recrimina. Y uno siente un peso en su conciencia. Hay una obra famosa de Shakespeare que se llama algo así como Macbeth. Y parece que el personaje Macbeth ha hecho un crimen. Ha matado ahí a un rey. Y entonces le dice, y él tiene unas pesadillas, no puede dormir ya. Y le dice a su esposa, tú no puedes dormir porque has asesinado el sueño.
O sea, su conciencia le recrimina que ha hecho algo malo, malísimo, asesinar a alguien. La conciencia no crea la ley, sino que la aplica. Vamos a decir que hay obligación de actuar en conciencia y que en principio esa conciencia nace de la ley moral. No debería haber oposición si está bien formada. ¿Qué tipos de conciencia hay? Hay varios tipos. Una, por ejemplo, se llama recta y es dictar un juicio conforme a la ley moral. Por ejemplo, decir matar a un inocente es malo. Es una conciencia recta. Puede haber también conciencia falsa o errónea. Es un juicio fuera de orden moral. Alguien que dice matar a un inocente es bueno, porque el fin es bueno. Está malo, es una conciencia errónea, falsa. Y esa conciencia puede ser deberse a una ignorancia invencible y entonces no hay culpabilidad o se atenúa. Alguien que sin darse cuenta mató a otro que era inocente y no sabía que estaba ahí, bueno, pues si la ignorancia era invencible no hay problema. Bueno, siempre se muere, pero cara la culpabilidad de él se anula o disminuye. Y luego está lo que se llama ignorancia vencible o culpable, que uno debería haber sabido. No sé, un ingeniero que no estudió bien el tema de cómo reforzar los cimientos, las losas, las estructuras, y dice que yo ese día no fui a clase, entonces yo no aprendí cómo era poner las varillas de acero. O sea, usted tenía que haber sabido. O un médico que él se le olvidó que había que esterilizarse antes de operar, porque ese día no fue a clase cuando explicaron eso. No, usted tenía que saber que que hay que esterilizarse para poder operar, en el sentido de tener las manos limpias. O sea, que uno debe saber cosas. Ignorancia culpable en ese caso, debería haberlo sabido. Otros tipos de conciencia, según el grado de seguridad, es, por ejemplo, la conciencia cierta. Si yo le pregunto, ¿un sacerdote católico puede estar casado? ¿Usted qué dice? Si dijo que no, tiene usted conciencia cierta, pero errónea, porque si pueden estar casados en lo que se llama el rito oriental o la iglesia oriental, a veces hay casos de sacerdotes que están casados y está permitido. En la iglesia del rito latino no. Si dijo que sí puede estar casado, pues tiene conciencia tanto cierta como recta. O sea, que tiene seguridad en lo que está diciendo. Si yo le pregunto, ¿un obispo puede estar casado? ¿Usted qué dice? Bueno, ahí ya uno dice, aquí no estoy muy seguro. Pues se llama eso conciencia probable o dudosa, cuando no hay seguridad en el juicio. De hecho, no puede estar casado, porque en las iglesias orientales solo son elevados a obispos, consagrados obispos, los que son sacerdotes célibes, igual que en Occidente. Y luego está otro caso que es lo que se llama conciencia perpleja. La perpleja es cuando uno no se atreve a decir algo, a juzgar algo por miedo. Y luego están otros ámbitos que son, por ejemplo, conciencia escrupulosa, que es ver pecado o mal donde no lo hay, o sea, que es como una exageración, ya se pasa de demasiado fino, ya es más que fino, es conciencia escrupulosa. Luego está lo que se llama conciencia laxa, que es manga ancha, que no le importa. O otra que se llama conciencia cauterizada, o sea, que ya está como anulada la conciencia de la persona. Lo que se dice es un hombre sin conciencia, mata por cualquier cosa o hace más cosas que son malas, como que tiene un callo ahí. Uno tiene que ir viendo para no caer en eso. Y luego, para terminar, vemos lo importante que es formar la conciencia. O sea, uno debe formar bien su conciencia para actuar correctamente. A veces a la gente joven le dicen, sé tú mismo, eres libre, sé tú mismo. Bueno, eso es un peligro. Decirle sé tú mismo a un alcohólico o a un perezoso o a alguien que roba, sé tú mismo, sigue robando. No, o sea, sé el modelo que tienes que ser. Sé hombre, sé mujer perfecta. Ese modelo, ¿dónde está? Está en una persona llamada Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre. Y también en una mujer que lo engendró a él, la Santísima Virgen. De ellos aprendemos a comportarnos como hombres y como mujeres verdaderos. La Virgen es modelo de todas las virtudes, también el Señor. Él es Dios, ella es una criatura, pero la criatura más perfecta que Dios ha hecho. Luego, para terminar o para concretar, ¿cómo formar la conciencia? Bueno, acudiendo a la Iglesia católica que posee en plenitud esa revelación traída por Jesucristo. También acudiendo a libros que nos puedan formar. Por ejemplo, este libro que se llama Libro Moral Fundamental y otros tantos que hay de moral muy enriquecedores.